Hola, hoy día tengo el gusto de poder compartir la reflexión y hemos elegido un texto de Gálatas, de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, eh, en donde se habla sobre el fruto del Espíritu y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Después se invita a que andemos, si vivimos por el Espíritu, o sea, si este Espíritu de Dios ha soplado en nuestras vidas y tenemos existencia, bueno, también dice, andemos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir el apóstol? ¿De qué hablaba Cristo cuando dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que habitara en nosotros y entre nosotros? Como todos ustedes saben, en la comunidad la música es algo muy importante y yo siempre, la música me encanta y pienso mucho en cómo la música nos entrega metáforas también. Y yo le planteaba a Brent y a Pato que la espiritualidad cristiana, el cristianismo, si fuera una canción, si fuera una música, no sería en sí ni sería en mí, sería en re. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no sería en mí mismo o en sí mismo, sino que sería en la relación con los demás. Esta es una idea bastante interesante porque nuestra cultura occidental ha acentuado, sobre todo en las últimas etapas de la historia de la humanidad, el punto de que somos seres individuales, individuados, independientes, autónomos, y esto ha sido una especie de invitación continua a la autonomía, a la independencia, y rápidamente esto se ha ido transformando también en individualismo, en competencia, y hablar de interdependencia pareciera ser una palabra nueva. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está basado en la idea de que somos profundamente interdependientes, que somos breves, que somos efímeros y que nuestra existencia surge en la relación con otros, ocurre en la relación con otros, y al partir trascendemos en la relación con otros y habitamos el mundo interior de los demás a partir de la manera en cómo nos hemos vinculado. Dios habita en medio de nosotros por medio de su Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, pero surge por un resultado lineal y absolutamente individual de la obra del Espíritu Santo en mí. Y esto es bien interesante de pensar porque es una de las creencias que durante décadas o siglos ha estado imprimiendo la búsqueda espiritual de muchas personas, arrodillados por la mañana buscando el rostro de Dios, esperando que Dios hiciera una obra en mí. Y es interesante porque todo el relato de Cristo, todas las parábolas, incluso su oración en Getsemaní antes de la muerte de cruz, es para que sean uno como tú y yo somos uno. Miramos la carta a los Efesios y está llena, plegada de invitaciones a la interdependencia, al habitar de una manera creativa y poderosa entre nosotros. Ven, Espíritu de Dios, y habita entre nosotros. Y es muy interesante cómo este Espíritu que habita entre nosotros puede llevarnos a vivir en el gozo o puede llevar a vivirnos en la angustia, en el miedo a los otros y en la competencia o en el miedo a mí mismo de ser vista o visto o valorado por otros de una forma negativa. ¿Cómo habitar en el amor y en la confianza? Pero no solo en el amor que yo doy a otros, sino en ese amor que yo siento seguro en los ojos de quien me mira. Un fotógrafo amigo me decía que le encantaba tomar retratos de adultos sonrientes por medio de cámaras fotográficas entregadas a niñas o a niños, que tomaban una foto de ese adulto y lograban una mirada y una sonrisa que si otro adulto tomase la cámara y tomase la foto no la podría obtener. Me pareció fascinante la idea, no solo por el acto estético, ¿no? Sino por el acto relacional de vincularse
con una pequeñita, con un pequeñito que te mira, te sonríe y te dice, te voy a tomar una foto. Y los ojos del adulto se abren y las defensas oculares caen y Dios se hace presente en ese momento. Es interesante cuántas veces Dios se hace presente entre nosotros. Si lo miramos así, podemos llegar a sentir su presencia entre nosotros. ¿Cuántas veces, a veces leemos la Biblia y dice, hijos, no provoquéis padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos? Yo el otro día pensaba, ¿y cuándo nos dice que provoquemos al gozo a los otros? ¿Cuántas veces provocamos gozo en el corazón de quienes están a nuestro lado? Y es muy interesante mirar cómo el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, generando esta presencia amorosa y segurizante. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no habite en ti o en mí, y voy a volver al mismo argumento. Sí, nuevamente Dios habita en ti, pero habita en re, no en sí ni en mí. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo interior de las personas está llena, plegada de otras personas. Cada vez que te despiertas por la mañana aparece tu mundo interior, mi mundo interior, y en ese mundo interior hay otros, está lleno de otros. Otros que han sido narrados y configurados históricamente por la manera en cómo tenemos una tendencia a narrar a las demás personas. Lamentablemente, el pecado, entendido como el daño relacional entre nosotros, generaciones tras generaciones, trascienden los vínculos de una generación a otra y llegan a producir en el mundo interior de las personas tendencias a narrar a los demás y a narrarse a sí mismos en la relación con los otros de forma negativa y destructiva. Esto vale la pena mirar el mundo interior de cada uno, cómo está plegado de relatos, de automatismos y de hábitos relacionales que muchas veces ponen a nosotros de una mala manera y nos ponen a la defensiva y nos ponen en el miedo, nos sacan del amor, del gozo, de la mansedumbre, de la humildad y de la templanza. Mi abuela murió ya hace unos 5 años atrás, como más o menos a los 103 años. Ella era una mujer que había sufrido muchísimo, perdió a sus primeros 3 hijos en una pandemia, tempranamente fallecieron en la pandemia de la viruela. Es una historia súper dura. Mi madre estaba en el vientre de ella y sobrevivió gracias a que estaba en el vientre de su madre. Sin embargo, cada vez que yo la vi a esa mujer que había logrado superar el trauma y la herida, estaban llenos sus ojos de amor a la hora de narrar generosamente a las otras personas. Toda la gente quería estar cerca de ella desde que tengo recuerdos de su imagen, porque siempre veía a los otros, era capaz de mirarlos y de ver lo que brillaba y devolverle una imagen positiva y real de sí mismo, celebrando aquello luminoso que el otro tenía. Generaba confianza y generaba gozo, generaba mucha alegría, porque a veces uno no esperaba que decía, ¿qué le va a encontrar? Y ¡fa! Encontraba algo increíble y uno lo podía ver. Y estaba en la celebración continua de la belleza de quienes le rodeaban. Claramente la presencia de Dios estaba allí rodeándola constantemente y el Espíritu Santo estaba obrando en cada uno de los vínculos y relaciones en las que ella habitaba. ¿Cómo vivir y andar entonces en la presencia de Dios? ¿Cómo estar en el Espíritu todos los días, todos los minutos, todos los segundos? ¿Cómo vivir esa felicidad y esa plenitud de vida? Creo que no es fácil llegar a este estado de desarrollo espiritual, pero lo único que quiero aportar hoy día es que no es una cuestión que surge a partir de la presión sobre mí mismo, sino que tiene que ver con la apertura hacia los otros y a entender que en la medida que yo soy luminoso para otros, esa luz se transforma en un espacio de presencia divina tanto para los demás como para mí. Gergen, un autor maravilloso en psicología, escribe un libro que se llama El ser relacional y en uno de sus capítulos relata
una cuestión que me pareció muy nítida, muy clara de ejemplificar. Él escribe muy complicado, pero en uno de los capítulos da un ejemplo que es muy bueno. Dice que a las personas por sus atributos muchas veces los podemos narrar de dos maneras: a partir de nuestra defensa o a partir de nuestra generosidad. Si alguien es muy culto, podríamos decir que es un sabelotodo, pero también podríamos decir que es muy culto y es la misma persona con el mismo atributo, pero el relato es más defensivo o más amoroso. Podemos decir que es una persona segura de sí misma o que es un arrogante. Podríamos decir que es una persona detallista, amante de los detalles y muy prolija y cuidadosa, o decir que es un obsesivo y no rígido. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo podemos narrar a los demás? ¿Desde el amor o desde la defensa? Claramente esto viene de generaciones y generaciones, en mundos narrados en los que hemos vivido y en mundos afectivos en los que hemos estado. Por eso es que este deterioro en la manera de vincularnos viene no solo de nuestra propia decisión, también tiene que ver con cómo fue nuestra familia y las familias de nuestras familias hacia atrás y cómo esto fue generando lentamente un deterioro o una sanidad interior. La pregunta es, como hijos hoy día de Dios, en búsqueda de un crecimiento espiritual importante, ¿cómo nos hacemos conscientes de esto y podemos restaurar la manera en cómo nos vinculamos con los otros? ¿Cómo atraer el gozo? ¿Cómo traer la paz, la paciencia, la benignidad y el amor sin una presión sobre mí mismo? Es interesante ver cómo podríamos mirar a los demás como el espacio para que Dios esté presente. Hoy día, en días de confinamiento, hoy día en días de pandemia, el mundo se da cuenta claramente que tú no eres un ser en sí mismo, ni un ser ni estoy en mí, sino que estoy en relación con los demás. La pandemia ha dejado claro que no eres un ser individual separado de los demás. Eres el resultado del relato de otros que te precedieron y al mismo tiempo, con tu manera de vincularte, con mi manera de vincularme, genero en mis hijas un mundo en el cual ellas van a vivir y van a habitar. Esta sabiduría maravillosa que la Biblia nos entrega de muchos hombres pensando sobre y mujeres pensando en cómo el ser humano puede vivir mejor y más plenamente, nos entrega esta idea fabulosa de que el Espíritu habita entre nosotros y que podemos atraer el reino de Dios a nosotros y hacerlo habitar entre nosotros, justamente provocándonos al gozo, provocándonos a la paz, provocándonos a la alegría, provocándonos al encuentro. Una frase con la que quisiera terminar y que ha sido súper potente para el trabajo que estamos haciendo hoy día en el espacio de la educación principalmente, es poder darnos cuenta, y creo que la cultura del mundo hoy día lo empieza a ver, es que tú no eres tú, eres una parte del ser relacional que constituyes, que los otros nos constituyen, que los seres humanos no comenzamos ni terminamos en nosotros mismos, que comenzamos en otros. Yo comienzo en mi abuela, en mi madre, en mi padre. Comencé hace mucho tiempo antes de que yo hubiese sido engendrado, incluso ya había comenzado. Y que yo no termino en mí, que yo termino en el mundo interior de los demás. ¿Cómo narro a los demás en mi mundo interior? ¿Cómo permito que los otros me narren en su mundo interior de manera luminosa y los provoco a amor, a paz, a gozo, a benignidad, a fe y a confianza? Creo que es uno de los grandes desafíos que nuestro país tiene en lo que viene. Vienen meses en que nuestra calidad relacional como ciudadanos, como país, va a ser puesta a prueba. La capacidad de ver y ser vistos, la capacidad de escuchar y de reconocer, de darle al otro la legitimidad de vivir un relato a lo mejor distinto al cual yo vivo, para poder desde allí generar el encuentro. Como comunidad, sencillamente nos queda invitarnos todos los días, provocarnos todos los días
a que el Espíritu de Dios venga y habite en nosotros y entre nosotros.